Hola, amados hermanos. En el día de hoy quiero compartir con ustedes una serie de estudios que vamos a comenzar en el día de hoy acerca de la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y antes de comenzar, oramos a Dios, Padre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, para que bendiga su palabra y que su Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, para que podamos trazar correctamente la palabra y darla para bendición de los oyentes. Amén. Bueno, primero que todo, es bueno comenzar diciendo que esta carta fue escrita entre los años 50 y 55 después de Cristo, y el propósito de la carta, pues, como los entendidos dicen, fue para combatir el problema del legalismo que estaba tratando de infiltrarse en las iglesias. Ahora bien, sí, ciertamente, ese era el problema principal, pero en esta serie de estudios yo voy a estar compartiendo con ustedes una serie de principios que están como entre líneas, que dan bastante luz acerca de cómo el apóstol Pablo discernía la palabra, cómo él trazaba la palabra. Y es bueno entender estos principios que el apóstol Pablo tenía como base para entender todo esto, dado por el Espíritu Santo, obviamente, pero que toda esta revelación que él recibió de parte del Señor, que dice él que la recibió directamente del Señor Jesucristo, esconde estos principios allí. Pero vamos a ver cómo el problema que se estaba presentando allí en las sinagogas y en los sitios donde se reunían las iglesias de Asia Menor, estaban experimentando este serio problema de no saber si hay que seguir guardando la ley o no. Entonces, en esta serie de estudios vamos a dilucidar este tema. Amén. Ok. Entonces vamos a comenzar leyendo en el capítulo 1, en el verso 1, que dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Aunque esta parte se dice que es la salutación, debemos entender que esos subtítulos que aparecen allí, que dice salutación, y esos números no existían, porque era una carta que se entregaba, que él hacía completa, y se entregaba, y entonces en la iglesia la leían. Pero hay que tener mucho cuidado con esas separaciones que se han hecho posteriormente,
porque nosotros creemos muchas veces que hasta allí fue que se habló de esa parte. Pero a veces esto es una continuación de algo, o en los siguientes versos o versículos se puede entender algo que quizás en esa parte, en ese párrafo no se pudo entender. Amén. Entonces, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y sabemos que todo lo que ha venido sucediendo para que nosotros tengamos esta hermosa palabra de Dios impresa hoy en día y con ese orden, eso es bueno, todo eso está muy bien, pero debemos entender que todos esos numeritos y todos esos subtítulos y todo eso se hicieron para ayudarnos a encontrar las citas y para organizar los temas y para que nosotros podamos ir de una manera más práctica al libro y conseguir lo que deseamos. Amén. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que él dice que él es apóstol no de hombres, dice ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que le resucitó de los muertos. Todas estas palabras que aparentemente solamente se refieren a la persona en sí, como decir a la humanidad. Cuando dice no de hombre, dice no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. El pensamiento del apóstol Pablo, y eso es lo que percibimos por el Espíritu Santo, es que cuando él dice no de hombres ni por hombres, se está refiriendo de que él no recibió esto de la carne, no recibió esto de lo rudimentario del mundo, ni ha recibido este mensaje por la opinión, por su propia opinión, o por la opinión de alguien que le dijo todo lo que tenía que decir. Cuando digo a alguien me refiero a otro ser humano, a otra persona. Pero específicamente cuando el apóstol Pablo dice no de hombres ni por hombres, sino de Dios el Padre y de Jesucristo, se refiere a que esto fue revelación del Espíritu y no fue algo de la carne, de sus propias opiniones, de su propio deseo, de su propia voluntad, de lo que él solamente quería. Amén. Entonces, tenemos que siempre trazar la palabra como él le dice a Timoteo, le dice, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Dice que traza bien la palabra de verdad. Porque esa palabra de trazar bien la palabra de verdad significa hacer un corte, dividir. Porque la palabra de Dios tiene que ser dividida, tiene que ser partida, como inclusive en el libro de los Hebreos se dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu. Dice las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y de las intenciones del corazón. Entonces la palabra de Dios, por eso siempre se le compara con una espada, porque una espada está hecha para trazar, para dividir, para cortar. Entonces, si no se traza bien la palabra, entonces no vamos a presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, sino reprobados. Y no vamos a presentarnos delante de Dios en gloria, sino en vergüenza. En vergüenza, porque cuando usted enseña algo que no está bien trazado, está prácticamente enseñando una falsa doctrina. Está dando una falsa profecía. Entonces, si está enseñando algo que no es
lo que el Espíritu Santo quiso decir, entonces significa que cuando se sabe la verdad, cuando la verdad sale a flote y no concuerda con lo que usted explicó y habló, entonces usted queda en vergüenza. Entonces por eso dice, procura presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, este es un principio que vemos allí entre líneas, que el apóstol Pablo siempre utiliza. Y cuando dice que este evangelio él lo recibió no de hombre ni por hombre, se está refiriendo que no es de la carne, sino es algo que recibió del Espíritu. Amén. Entonces, dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Entonces después dice, gracia y paz sean a vosotros siempre de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Note usted que el apóstol Pablo nunca dice, y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, y esto es algo que es importante aclararlo, el Espíritu Santo no es como se ha enseñado tradicionalmente, ni es como nos lo ha enseñado el sistema donde nos hemos venido levantando, ¿verdad? Porque ese sistema trinitario no encaja dentro de los principios que habla la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando las escrituras hablan de Dios, siempre incluye Él y su palabra. Juan dice, en el principio era el verbo. ¿A qué se refería? Se refería a la palabra. Dice, y el verbo era con Dios. Entonces esta palabra estaba con Dios. ¿Con quién? Con el Espíritu. Y entonces vuelve otra vez y dice, y esa palabra era Dios. Entonces ahí vemos que no se habla de tres, sino es Dios y su palabra. El asunto es que la palabra de Dios es divisible. Y por eso Juan, en primera de Juan, capítulo 5, en el verso 6 en adelante, dice que Jesucristo vino mediante agua y sangre. Dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es la verdad. Entonces, dice, tres son los testigos. ¿Quiénes son los testigos? El Espíritu y el agua y la sangre. Entonces, si nosotros trazamos correctamente la palabra de Dios, dividimos la carne del Espíritu allí. Entonces vemos que Jesucristo vino en carne y por eso es que entonces es divisible. Y entonces es agua y sangre, pero no son dos Cristos, no son dos Yeshua, no son dos Jesús, sino es uno solo que vino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es la verdad. Entonces aquí habla de tres testigos. Tres son los testigos. ¿Quiénes? El Espíritu y Cristo, que es el agua y la sangre. Entonces, cada vez que usted vea dos, que usted cuente dos, es porque es carne. Y entonces, cuando usted ve tres, en realidad hay dos. Uno está en unidad y el otro está dividido. Como por ejemplo, cuando usted ve en el Génesis habían dos árboles. Se resaltan estos dos árboles. Había muchos más, por supuesto, pero se resaltan estos dos árboles que son, uno es el del conocimiento del bien y del mal, y el otro árbol es el árbol de la vida. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal no son dos árboles. Es un solo árbol que tiene
un lado positivo y otro negativo, que es el conocimiento del bien y del mal. Pero todas esas dos cosas, aunque una parece buena, pertenece al mismo árbol, es mal. Y el otro árbol no está dividido, es el árbol de la vida. Por eso en la profecía siempre se dice, Dios es uno. Porque Pablo incluso dice que debemos aprender a guardar la unidad del Espíritu. Es un gran misterio. Es un gran misterio, pero es la verdad de la palabra de Dios. Que todo en el Espíritu es uno. No hay división en el Espíritu. No hay división en el Espíritu. Donde hay división es en la carne. Entonces, cuando Jesucristo tuvo la última cena con sus discípulos, ¿qué fue lo que él partió? El pan, ¿cierto? La copa no se puede partir. Entonces él partió el pan, ¿por qué? Porque el pan representa su carne. Dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Bien? Entonces, cada vez que usted traza las escrituras, usted tiene que separar ese lado de carne y entender que esa parte es divisible. Pero lo que es del espíritu permanece en unidad. No puede dividirse. ¿Ve? Y toda la palabra de Dios está así. Y, por ejemplo, Pablo dice que debemos guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo cuerpo. Y por ahí usted puede seguir. Si usted entiende el principio, usted puede seguir con autoridad, porque es la verdad de la palabra de Dios. Yo puedo decir que es un solo segundo. En el espíritu hay un solo segundo. En el espíritu hay una sola hora. En el espíritu hay un solo año. En el espíritu hay un solo día. En el espíritu hay un solo milenio. En el espíritu hay una sola simiente. En el espíritu todo es unidad. Ese es el gran misterio de Dios y de Cristo. Entonces, cuando Dios revela su palabra, entonces la palabra ya sale un poquito más afuera del espíritu. Y todo lo que sale un poquito más afuera del espíritu es divisible. Y entonces para que nosotros podamos ser claros y edificar a los oyentes, tenemos que agarrar esa palabra y trazarla y dividirla. Ahora, usted dirá, bueno, pero ¿cómo se hace esto? Es sencillo. Es sencillo. Cuando usted lo entiende, el principio, lo va a encontrar en todas las escrituras. Es sencillo. Si vamos a hablar de la palabra de Dios, bueno, vamos a hablar de la Biblia. Bueno, vamos a dividir el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento. ¿Ve? Entonces, ya usted sabe que el Antiguo Testamento representa la carne. Y entonces, ese está dividido. ¿En qué? En la ley y los profetas. Pero el Nuevo Testamento no está dividido. El Nuevo Testamento es una representación del Espíritu. El pueblo de Israel, en el pueblo de Israel, se hablaban esos dos idiomas, se hablaban el hebreo y el arameo. Y así fue escrita la Biblia también, en hebreo y arameo. Por eso, en el Nuevo Testamento, mayormente casi todas las cartas que se escribieron en griego. Entonces, creo que el Evangelio según San Mateo también se escribió en hebreo. Pero es porque esos cuatro
evangelios están como en el medio, y entonces estaba pasando la transición para el nuevo pacto, y entonces todavía había un poquito de sombra de allá. Pero lo importante es que hay que hacer la separación, hay que aprender a trazar, a dividir la carne del espíritu. Y hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, cuando Moisés subió al monte y se le fueron dadas las tablas de la ley, y descendió del monte Sinaí y se encontró con un desastre allá abajo. Todo el pueblo que Dios había sacado con mano poderosa de Egipto, con señales y con milagros y con maravillas y con gran poder, abriendo el mar Rojo en dos partes. Después de ver toda la gloria, toda la maravilla de Dios, todo el poder de Dios, todo lo que Dios hizo por ellos, los encontró adorando un becerro, ahí un toro, un Baal, hecho con todo el oro que habían traído de Egipto. El mismo Aarón estaba metido ahí en ese problema. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Bueno, se encendió en ira y tiró las tablas. ¿Y qué pasó con esas tablas? Se partieron. Entonces, ya usted por allí, si entiende el principio de dividir la carne del espíritu, sabe por qué se partieron esas tablas. Si se partió es porque es carne, porque el espíritu no puede dividirse. Ahora, esas tablas se partieron. ¿Y qué le dijo el Señor? Que subiera otra vez, y fue otra vez allá arriba a la cima de la montaña, y se le dieron otras tablas. Entonces esas, dice la palabra, que esas no se partieron, sino que se fueron directamente al arca del pacto y la pusieron allí adentro, junto con el maná y junto con la vara de Aarón que reverdeció. Entonces, los profetas del Antiguo Testamento también entendían estos principios de la palabra de Dios. Ellos los entendían. Porque el profeta Jeremías, entendiendo que tenía que dividir la carne del espíritu, inspirado por el espíritu de verdad que le guía toda verdad, él profetizó diciendo que en aquellos días yo haré un nuevo pacto con la casa de Israel, no como el primer pacto que se quebró. Dice, porque en aquellos días pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones las escribiré. ¿Sí ve? O sea, el primer pacto, que era el pacto de la ley, era un pacto de carne, y por eso se quebró. Pero el nuevo pacto al cual se refiere el profeta Jeremías era un pacto del espíritu. Y entonces iba a ser puesto ¿dónde? En el corazón del hombre. Por allí usted puede darse cuenta de que el arca del pacto, con los querubines allí, todo eso, es una representación del corazón del hombre. Ahora, ¿cuál es el corazón del hombre? El corazón del hombre es el centro de la mente, de donde salen los pensamientos. No es este músculo que bombea la sangre físicamente. Porque este puede ser reemplazado. Le pueden poner un marcapaso allí y lo mantienen bombeando sangre artificialmente. Pero no, si su cerebro completamente muere, ya no hay nada que hacer. Porque en el centro de la mente, allí es donde Dios habita. Porque esa es una representación del lugar santísimo. Y que es donde estaba el arca del pacto. Entonces, cuando Jesucristo murió, Él al tercer día resucitó y fue recibido ¿a dónde? En el templo de Dios. Y Él entró en el santuario. ¿Cuál es el santuario? Tu corazón, hermano.
Allí fue, Él entró en tu vida, Él llegó a nuestras vidas. Ahora bien, de esto vamos a hablar más en detalle luego. Pero es importante entender esta división que está en toda la palabra. El Señor mismo Jesucristo dice que el vino nuevo, si lo echas en odres viejos, se parte. Porque los odres viejos no pueden contener ese vino nuevo. Igualmente, si el vino añejo se pone en odres nuevos, también pasa el mismo problema. Si se pone remiendo de trapo nuevo, de paño nuevo en trapo viejo, se hace más dura la rotura, se hace peor. Ahora bien, detrás de todas estas cartas que el apóstol Pablo escribe a los Gálatas, están escondidos estos principios. Cuando él dice que el evangelio que yo recibí no lo recibí de hombre ni por hombre, sino de Dios el Padre y de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no es otra cosa sino la unión del Padre y el Hijo. Cuando Jesucristo resucitó, dice que la palabra no puede fallar. Y para que alguien sea glorificado le tiene que ser sacado el cuerpo pecaminoso carnal. Lo que en el Antiguo Testamento era la circuncisión. Para que entonces esté libre de esa situación y entonces esté listo para ser glorificado. Porque no pueden habitar estos dos en el mismo sitio. Entonces, cuando Él fue glorificado, fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, que lo arropó, que lo llenó de toda la plenitud de Dios. Entonces, ese Espíritu, ese cuerpo glorificado por el Espíritu de Dios, es el que se nos dio, y ese es el que se llama el Consolador, que es el Espíritu de verdad, y que es el quien nos guía a toda verdad. Ese Espíritu Santo estaba siempre, desde el principio, pero no en la forma como lo hemos recibido nosotros. ¿Por qué? Porque antes sí estaba el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, pero sin cuerpo. Y ahora con un cuerpo que fue mortal, fue glorificado y fue traspuesto y fue hecho Dios mismo. Entonces dice la palabra de Dios que nadie ha visto a Dios, pero Jesucristo es el único que habita en luz inaccesible. Esa luz inaccesible, ¿quién es? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice el apóstol Juan, que es la verdad. Entonces, ese es nuestro consolador. Y si nosotros queremos entender las Escrituras, queremos entender la palabra de Dios, debemos ser guiados por ese Espíritu para que no tengamos que presentarnos delante de Dios avergonzados, y para que nos presentemos delante de Dios aprobados y no reprobados. Entonces, así debemos trazar correctamente las Escrituras. Trazarlas, partirlas, dividirlas. Si vamos a hablar del conocimiento, tenemos que hablar del conocimiento humano y también del conocimiento de Dios. Y establecer la diferencia, rechazar lo malo y quedarnos con lo bueno. Ese lado bueno, ese es el espíritu. Y ese otro lado malo es carne.
Si vamos a hablar de la sabiduría, debemos hablar de la sabiduría humana. Y entonces también debemos hablar de la sabiduría de Dios. Estos principios están allí entre líneas y los vamos a ir viendo en las cartas del apóstol Pablo. Y vamos a ver lo que él llamó el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Porque todo lo que el apóstol Pablo escribió, todo lo que él predicó, todo lo que habló, fue filtrado por este principio de la palabra de Dios que estaba escondido desde el Génesis. Y por eso el apóstol Pablo dice que él lo recibió por revelación del Espíritu Santo de Dios. Gloria sea al Señor. Amén. Entonces esta es la revelación del Espíritu Santo para ti el día de hoy. Dividir la carne del Espíritu. Los tres son dos. Por eso, antes de seguir aquí en el verso, voy a darte otro ejemplo. El hombre fue creado espiritualmente. Dice la palabra de Dios, fue creado varón y hembra, porque no hay división. En el espíritu, ni el hombre es más importante que la mujer, ni la mujer más importante que el hombre. Porque Dios creó al hombre varón y hembra. Esa es la humanidad. Dios la creó varón y hembra, pero él fue creado espíritu. Y en el espíritu, escucha bien esto, en el espíritu es donde hay bendición. Siempre es en el espíritu. En la carne no hay bendición, en la carne siempre hay maldición. Entonces cuando Dios creó al hombre varón y hembra, dice, y le bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y sabes una cosa, lo que Dios bendice, nadie, absolutamente nadie, puede revertirlo. Nadie. Entonces, después en el capítulo 2 del Génesis vemos que Dios formó después al hombre del polvo de la tierra y sopló ese aliento de vida que era lo que él había creado anteriormente, espiritualmente. Entonces por eso algunos de los profetas dicen que él nos creó, nos formó y nos hizo. Usa esas tres palabras porque la palabra formar en el griego es esa palabra plaste. Plaste, que es donde viene esa plastilina, que es plástico, que es algo que es moldeable. Entonces del polvo de la tierra él agarró y sopló aliento de vida. Pero como era carne, por ser carne, había que dividirlo. En el espíritu no lo dividió, pero en la carne sí. En la carne lo hizo entrar en un sueño profundo y entonces hizo una mujer allí. ¿Se da cuenta? Y cuando el hombre se une a su mujer, dice, y dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y dice, los dos serán una sola carne. Ahí está el gran principio de la división de la carne. ¿Ves? Dice, es una sola carne, sí, pero son dos. Los dos serán una sola carne. Por eso es que el Antiguo Testamento está dividido en la ley y los profetas. Que la ley se partió, la otra no. ¿Ves? Que los odres viejos se parten. Que para darte otra pista, cuando Daniel estaba indagando acerca de las desolaciones de Jerusalén, no dice de la desolación de Jerusalén, sino se dio cuenta de que decía eran las desolaciones. ¿Por qué? Porque si el pueblo judío representa carne y los gentiles representan espíritu, entonces sabía que la carne está dividida. Entonces ellos habían tenido un templo y fue destruido, y Jerusalén también fue destruida y ellos fueron esparcidos.
Pero entonces allí fue cuando él entendió que entonces tenía que haber otro templo. Tenían que haber dos templos. Esos dos templos, una representación de la carne, del templo de la carne. Y entonces, allí fue cuando el ángel le dijo, 70 semanas están determinadas para que se acabe todo esto. Vamos a resumirlo allí. Y entonces se dio cuenta de que iba a haber otra desolación y otra destrucción de ese templo, que es lo que el ángel le dijo a Daniel que iba a suceder. Entonces, cuando él se dio cuenta de que las desolaciones de Jerusalén duran 70 años, entonces entendió también en la visión de que iba a haber otra desolación que iba a durar un periodo también de 70 años. Y usted dirá, wow, pero yo nunca había escuchado eso. Sí, créeme, yo fui a los seminarios, al seminario bíblico, y ellos no enseñan esto. Y todos están enredados por no entender el principio básico de dividir la palabra de Dios, de dividir correctamente la palabra de Dios, de trazar correctamente la palabra de Dios. Entonces, cuando usted entiende que dos son una sola carne, entonces había un solo templo, entonces tenía que aparecer otro. Y de hecho regresaron del exilio de Babilonia y se reconstruyó el otro templo, que es el templo de Herodes, que tenía que estar listo porque cuando el Señor Jesucristo apareciera, iba a aparecer allí. Y entonces iba a haber otra desolación. Iba a haber otra desolación porque ese templo tenía que ser destruido totalmente, no parcialmente. Y la Jerusalén actual tenía que ser destruida totalmente también, no parcialmente. Porque el apóstol Pablo luego lo explica aquí en Gálatas, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pero básicamente, si entendemos estos principios, vamos a entender el mensaje del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces tenían que haber dos templos y tenían que haber dos desolaciones. Entonces, en la primera vez que se destruyó el templo y hubieron las desolaciones, ¿por qué fue? Porque Dios les enviaba a ellos profetas y justos y santos. ¿Y qué hacían ellos? Los apedreaban, los mataban, los perseguían. ¿Usted cree que esa sangre, todo eso iba a quedar así impune? Dios no puede tener por inocente al culpable. Entonces, toda esa sangre vino a ellos. Pero como estos dos también se le aplica el principio, entonces, lo primero, la primera destrucción fue de 70, duró 70, se destruyó el templo y su desolación duró 70 años. Pero entonces, en la segunda vez, Dios mismo decidió bajar él mismo, venir él mismo a resolver el problema. ¿Y qué hicieron ellos? Lo mismo. Y aún peor. Porque mataron a su Mesías, entre comillas, porque todos sabemos que al tercer día se levantó glorioso de allí. Y de paso, a todos los apóstoles, profetas y maestros y escribas que Dios les mandó, los persiguieron en las sinagogas y los apedrearon y los persiguieron. También por eso, toda la sangre, dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23, que toda la sangre que fue derramada desde el justo Abel
hasta Zacarías, hijo de Berequías, entre el templo y el altar, que lo mataron allí. Toda esa sangre de los justos y santos se le iba a venir contra ellos y iba a traer la desolación. Ahora, aquí es donde está el asunto, que hay mucho enredo, porque no estamos hablando de profecía, pero te voy a dar esta píldora de bendición y de revelación para tu espíritu. De que ese periodo de tiempo que tienen a todo el mundo enredado, creen que son 7 años también. Pero si aplicamos el espíritu de que donde quiera que tú ves 3 hay 2, y tienes que dividir donde hay 2 es carne y el otro espíritu, entonces se lo aplicamos también a la profecía de las 70 semanas. En la profecía de las 70 semanas el ángel le dice: habrán 7 semanas y 62 semanas. Ya usted ve allí que hay una división de 2 partes. Entonces, en esas 7 y 62 hay 69. Lo que quiere decir que la 70 representa espíritu. ¿Sí ve? Y tiene que ser contada de una manera diferente. ¿Cómo iba a ser contada? Como lo que explicó el profeta Jeremías, que dice que las desolaciones de Jerusalén durarían 70 años. Entonces, es 70 años cada una. No 70 años en total, sino 70 años cada una. Entonces Jesucristo mismo, cuando nació Jesucristo, se comenzó a contar esa generación, que son 70 años. Entonces dice la escritura que después de las 62 semanas, que es 62 más las 7 que ya habían pasado, entonces son 69 semanas. Quiere decir que en la semana 70, dice que en la mitad de la semana se mataría al Mesías. Y se daría, se separaría el continuo sacrificio. Ahora, esto es importante saberlo. La destrucción del primer templo y Jerusalén fueron en el 9 de Aviv. Y vaya usted si la sabiduría de Dios es tan grandiosa, tan hermosa, tan maravillosa, que en el año 70 después de Cristo, fíjese, Cristo nació y dijo: no pasaría esta generación sin que esto aconteciese. ¿Cuánto es una generación? De acuerdo a los salmos y de acuerdo a otras partes en la Biblia, una generación es 70 años. Y esa era la semana 70 de Daniel. Una semana de 70 años para cumplir la otra mitad de las desolaciones de Jerusalén. Entonces, en el año 70, el emperador Tito llega y arrasa a la ciudad. Y eso fue lo que le dijo él a los fariseos. Le dijo que por causa de toda la sangre que ellos habían derramado, la ciudad iba a quedar desolada. Iba a quedar desierta. Y después entonces, eso se lo dijo con respecto a la ciudad. Después caminó un poco más y les mostraron el templo. Estaba viendo los edificios del templo, el Señor Jesús, y los discípulos entonces le preguntaron que cuándo iban a suceder estas cosas y qué señales habría de su venida y del fin del siglo. Y entonces él le contestó correctamente. Le dijo: bueno, estas cosas que fueron las que yo les dije a los fariseos, que iba a destruir el templo y desolar a Jerusalén, iba a ser en esa generación. Y dice: no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y ve usted que la profecía no es adivinanza, sino que es enseñanza. Jesucristo era apóstol, era profeta, era maestro. Y enseñaba los eventos
porque conocía las escrituras, conocía la palabra de Dios. Porque obviamente Él es la palabra de Dios. Y entonces ahí vemos que a la mitad de la semana se dio punto final al continuo sacrificio. No solamente espiritualmente, porque espiritualmente dice la palabra de Dios que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque la sangre de los becerros, de los machos cabríos y de todos esos animales no podían expiar el pecado. Así que Cristo, como el Cordero de Dios, derramó su sangre en la cruz del Calvario una sola vez y para siempre. Puso fin al continuo sacrificio. Pero físicamente, ¿usted cree que los judíos pararon? Siguieron trayendo los animales al templo y siguieron derramando sangre ahí. Y Dios, que no miente, y cuya autoridad tiene que ser manifiesta, en el año 70, Jerusalén fue rodeada de ejércitos y fue destruido el templo y fue destruida la ciudad. Y hasta el día de hoy no se han traído sacrificios de animales allí. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y lo que Dios quería era sencillamente que ellos creyeran. Pero el Señor Jesucristo dice que que el vino nuevo siempre es mejor que el añejo. Pero el que prueba el añejo siempre dice que el añejo es mejor. Cuando a ti te mandan a hacer obras, y bueno, tienes que portarte bien para tratar de entrar al cielo, y entonces crees que te vas a salvar por lo que hagas, entonces pruebas esos esfuerzos, los pruebas, y te empiezan a gustar. Y después cuando te dicen que no tienes que hacer nada de eso, es gratis. Entonces dicen, no, eso no puede ser, hay que hacer algo. Por eso dice que cuando el que conoce el bueno, el nuevo, y prueba del añejo, dice que el añejo es mejor. El Señor no se equivoca en su palabra, hermano. Entonces, una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Se puso fin al continuo sacrificio, y hasta el día de hoy hay una cúpula allí que se llama el Domo de la Roca, que lo pusieron después. ¿Y qué están haciendo ahora? Están tratando de levantar un tercer templo para volver a traer un montón de animales y derramar sangre allí. Pero déjame decirte, por la palabra de Dios, y voy a profetizar por la palabra de Dios, de que aún si levantasen algo allí, Dios no lo va a permitir. Va a bajar del cielo y con el resplandor de su venida va a destruir todo intento de volver otra vez a los sacrificios de animales. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni es de hombre para que se arrepienta. Él habló su palabra una vez y así queda, como un decreto. Queda establecido. Entonces, el tercer templo es el Espíritu. El tercer templo es el templo del Espíritu. ¿Quién es el templo del Espíritu? El tercer templo eres tú y yo, hermano. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, recibimos la Shekinah, la gloria de Dios, la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones. Por eso se decía, dice la palabra misma, que Dios no habita en templos hechos de manos.
de hombre. Entonces, incluso el apóstol Juan, allá en Apocalipsis, dice que vio la nueva Jerusalén bajando del cielo y toda su gloria y su esplendor, dice, y no había templo en ella. ¿Por qué? Porque Dios es el templo. Dios es el templo. Y habita en nuestros corazones. Así que la iglesia es el templo de Dios, que ha sido escogido por la gracia y no por las obras de la ley. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Así que, si trazamos correctamente la palabra del Señor, vamos a entender las Escrituras. Se va a abrir el cielo y vas a ver el arca del pacto, la vas a ver allí. Porque vas a entender lo que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. Así que, amados hermanos, recuerda, tenemos que aprender a dividir la carne del espíritu. Cuando dividimos esa carne del espíritu, esa carne tienes que entender que está compuesta de dos cosas. Entonces, podremos partir el pan, bendecirlo y repartirlo. Vamos a ver un poquito más aquí en el verso 2 de Gálatas, y dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. El verso 3 dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice gracia y paz. Porque la paz, la gracia, sabemos, es el don de Dios. Es el nuevo pacto, en su sangre. Es el pacto del Espíritu. Es que todo ahora es en el Espíritu, no en la carne. Y que todo lo que tú veas en la carne, tú tienes que discernirlo espiritualmente. Tienes que buscar su significado, tienes que buscar lo que realmente te quiere enseñar, y quedarte con esa enseñanza arriba en el espíritu y desechar el símbolo. Entonces, la gracia es el nuevo pacto. Y la paz es el entendimiento. Cuando no hay entendimiento en el corazón del hombre, hay guerra. Hay desasosiego, hay intranquilidad, hay desesperación, hay odio, hay iras. Todo eso ocurre por la falta de conocimiento. Pero cuando viene el conocimiento de Dios y entiendes, entonces llega la paz de Dios. Por eso dice que, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que nos guarde. Amén. Entonces, aquí es importante hacer también esa división. La gracia es el nuevo pacto y el entendimiento está también allí incluido. Por eso en gracia tenemos que renovarnos constantemente en la renovación de nuestro entendimiento, conociendo quién es el viejo hombre y quién es el nuevo hombre creado en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora, bien, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El presente siglo malo, ¿a qué se refiere? La carne.
todo lo que es el sistema de obras, el sistema de tus propios esfuerzos, el sistema de tus propias opiniones, el sistema de tu propia voluntad, el libre albedrío, todo eso que tiene que ver con libre albedrío, de que eres tú el que tienes que decidir, de que Dios no lo hace si no lo haces, si tú no decides, y que tú tienes que poner, todo eso, su raíz es la incredulidad. Es la incredulidad. Porque si tú dices, no, Dios no va a hacer esto por mí, eso tengo que hacerlo yo, es porque no crees que Él es poderoso para hacerlo. Cuando nosotros creemos que Dios es poderoso para completar la obra que Él comenzó, como dicen las Escrituras, dice, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No eres tú, no es tu decisión, no es tu esfuerzo, no, eso es la carne. Cuando tú haces lo que no es Dios quien está haciendo, entonces el fin de eso es, ¿qué? Muerte, es frustración, es decepción, es fraude. Por eso es que el pueblo judío andaba buscando una justicia y la buscaban como por sus propios esfuerzos y trataban de alcanzarlo. Y bueno, decían, bueno, pero si yo estoy haciendo estos esfuerzos, ¿por qué no lo consigo? ¿No? Porque carne y sangre no heredará el reino de Dios. Así de sencillo. Jesucristo mismo, siendo Él en forma de Dios, no tuvo en cuenta el ser como Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y estando en forma de siervo se humilló a sí mismo hasta la muerte de cruz. Siendo Él en forma de Dios, nos dio el ejemplo cuando oró allí en el monte de la transfiguración, o unos días antes de ser entregado, que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Sí ve el ejemplo? Que no se haga mi voluntad. Porque él mismo dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. El misterio es que muchos dicen, incluso muchos mesiánicos de hoy en día y muchos legalistas y que están tratando de arrastrar al pueblo de Dios otra vez a la ley, dicen que Jesucristo cumplió toda la ley perfecta y por eso fue que nos salvó. No, no. Jesucristo no nos salvó guardando todos los mandamientos de la ley. Él se justificó en el Espíritu. Eso es lo que dice las Escrituras. Ese es el gran misterio de Dios. Dios fue manifestado en carne, visto de los ángeles, y fue justificado en el Espíritu. Porque es la única manera que podemos ser justificados. ¿Por qué? Porque es por la fe. Es por el andar en el Espíritu. Eso estaba allí, él lo sabía. O sea, el apóstol Pablo lo entendió. Más adelante vamos a ver más acerca de esto, pero Jesucristo anduvo en el Espíritu. ¿Cómo? Anduvo en amor, anduvo en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en mansedumbre. Él anduvo en templanza, en dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Él no se justificó por la ley. Por las obras de la ley, dice el apóstol Pablo aquí en Gálatas, dice, ninguna carne se justificará delante de Dios. Amén. Entonces, de estos versos del 1 al 4, a manera de salutación,
me fui por diferentes tópicos, pero porque están relacionados con lo que vamos a seguir viendo en los siguientes versos. En los siguientes versos. Y entonces en la siguiente parte de esta serie del libro de los Gálatas, vamos a continuar viendo cómo el apóstol Pablo entendió y discernió la palabra de Dios y cuáles son los principios que entre líneas nos enseñan en todas sus cartas. Pero en esta hay unos principios que tú y yo nos vamos a maravillar, nos vamos a sorprender de ver estas cosas que son la sabiduría oculta que Dios predestinó de antemano para nuestra gloria. Amén. Muchas gracias por su atención. Que Dios, el Padre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, permanezca en vuestros corazones y que puedan crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Muchas bendiciones.